Bien, tenemos a don Javier allí, entonces le voy a pedir que me espere 5 minutos porque voy a hacer una breve introducción del tema que nos va a ocupar el día de hoy. Y una vez que haga yo esta introducción, a, a la conversación que me parece lo más interesante que podemos hacer el día de hoy. Gracias a Juan Felipe Vélez por el superchat, por cierto. Bueno, pues esto, amigos, amigas, niños y niñas, es nuestra galería nocturna. Bueno, como ustedes saben, a veces hay pintores que me persiguen. Y no sé por qué me pasa esto, pero me pasa. Y hemos hablado de algunos pintores que en un momento me han perseguido, como Tamara de Lempica, o los prerrafaelitas, que en una época me los encontraba yo hasta en la sopa. Y yo quería hablar de Théodore Géricault. De hecho, la semana próxima vamos a abundar más sobre Géricault por lo siguiente. Este joven se fue Théodore Géricault, y no hay un Théodore Géricault viejo, porque fue un muy joven pintor francés, uno de los iniciadores del romanticismo francés. Acuérdense que los nombres de las escuelas los ponen los críticos después. Él no estaba pensando en hacer el romanticismo ni nada por el estilo. Y murió muy joven, murió de 37 años, y su obra más famosa es este tremendísimo lienzo, que además es de enormes dimensiones, que es la balsa del Medusa. Y es la balsa del Medusa porque es una balsa en la que sobrevivieron un grupo de personas al naufragio de un barco francés que era precisamente el Medusa, o la Medusa, una fragata naval que se hundió el 2 de julio de 1816 y que en esta pequeña balsa, porque la balsa fue reconstruida luego, vamos a hablar de esto la semana próxima, pero en esta balsa hubo 147 personas que se lanzaron a tratar de salvar la vida. Solo sobrevivieron 15, los 15 que se ven vivos aquí, llamando al barco que los rescató, practicaron el canibalismo, etc. Otro elemento que hizo que me interesara muchísimo Géricault, bueno, le gustaban mucho los caballos y hacía cosas militares con caballos, pero también hacía esto. Fue un pintor que, opuesto a la esclavitud, pinta a los esclavos que pasan en el mundo de la trata, de lo que fue la trata de esclavos hasta bien entrado el siglo XIX. Todo esto me lo hace enormemente interesante, pero, a ver, antes de entrar a esto, una de las cosas que a él le interesaban mucho era el gore, y tiene unas pinturas de cabezas decapitadas. Bueno, la gente era ejecutada con la guillotina, podías ver cabezas decapitadas y pintarlas, brazos, piernas cortados, que iba a las facultades de medicina a pintar. Le interesaba esto, y es uno de los elementos que hace, por cierto, que sus muertos en la barca del Medusa, en la falsa del Medusa, sean tan creíbles. Pero resulta que tiene una serie de la que vamos a hablar más ampliamente, Javi, que es de las monomanías. Y vamos a ver por qué les hizo. Se creía en aquel entonces que las enfermedades mentales se notaban en la cara. Es una visión un tanto lombrosiana. Y entonces alguien le pidió que pintara las monomanías, o a pacientes que tenían ciertas enfermedades mentales, como se clasificaban a principios del siglo XIX, que no tiene nada que ver con lo que sabemos hoy, que sabemos poco, pero sabemos más. Por ejemplo, este es el cleptómano, este es la envidia. El verde de la envidia siempre nos da la idea de que se intentó no falsificar, pero aplicar las creencias al propio relato, al propio retrato. El juego compulsivo, el ludópata, el megalómano y el secuestrador de niños o el pedófilo. A estas son 5 de sus monomanías, de las que sabemos que pintó 10.
Luego un día yo descubro que alguien ha descubierto esta que es el dipsómano, que estaba perdida desde la muerte de Jericó. Y luego me entero que el que lo descubrió es alguien a quien yo conozco afortunadamente a través de Naucas y que había descubierto otra antes. Y se trata del doctor Javier Burgos, Javier S. Burgos, que es autor de estos dos libros. Él es biólogo molecular, él se dedica al estudio del Alzheimer, se dedica al estudio del desarrollo de fármacos, que no es como creen los conspiranoicos de las farmacéuticas, y es autor de estos dos libros, La geografía de la locura y Diseñando fármacos. La geografía de la locura hace 2 años la recomendé en uno de mis artículos, estos artículos que hago 2 veces al año recomendando libros en el correo, y en uno de ellos, no me acuerdo si fue para libros para Navidad, recomendaba yo Geografía de la locura. Todo esto nos lleva a que tenemos con nosotros a Javi, que tengo aquí. Perdón, vamos a tratar de poner orden aquí. Javier, perdona. Mira, habíamos preparado esto en mi casa y al final no salió como Ahora, debía. Ahora sí, señor, muchísimas gracias por aceptar esta conversación con la gente que me hace favor de pues, escucharnos. 342 personas. Ahora les presento al doctor Javier Burgos, Javi Burgos para los amigos. ¿Qué tal? qué maravilla, Mauricio, estar esta noche contigo. ¿Me oyes bien, no? Te oigo perfectamente bien y te espero, de todos modos, revisando que estén bien los niveles de Ujú. todo. Sí, sí, estás perfectamente, estás a tope. Bueno, podríamos hablar de muchísimo de Jericho y por qué le daba por el gore y demás. Voy a tratar de contar algo la semana próxima. Pero las enfermedades mentales que se llamaban monomanías porque era el obsesionarse por una cosa, por robar, por la bebida, por el juego, por la envidia, eh, te provocan a ti un interés determinado. Primero que nada, porque además un estudioso de las neurociencias, de cómo funciona este misterio que tenemos entre las orejas, se mete en este mundo de Jericho. Bueno, pues en primer lugar, porque por mi trabajo me interesa mucho las enfermedades mentales. Yo he trabajado prácticamente toda mi vida en enfermedad de Alzheimer y también en otras enfermedades del sistema nervioso central. Y aparte, yo soy un apasionado al arte, a la pintura, pero un apasionado autodidacta, ¿vale? Con lo cual, en algún momento de mi vida, 2016-17, se cruza por mi camino esta historia de las monomanías que yo no conocía. Y la verdad es que me apasiona el experimento. Pero claro, cuando me voy a las fuentes y descubro que en 1863 un marchante de arte, conversando con un psiquiatra de aquellos que se llamaban alienistas, Hmm. cuenta que realmente no eran 5 las monomanías, sino que eran 10, pues la pregunta es evidente. ¿Existen las otras 5? Si existen, ¿dónde están? Y otra pregunta que también sobrevolaba era si eran los mismos 5 enfermos en un experimento de antes y después de tratamiento o eran otros 5 enfermos diferentes. Pero, Y por ahí me... te corto, porque primero que nada, Sí, ¿por sí. qué Jericho? Theodore Jericho, que pintaba caballitos, le gustaban mucho los caballitos, se pone a pintar a pacientes de monomanías, de enfermedades mentales, de locura. Pues no podemos tener a ciencia cierta una respuesta a tu pregunta, pero hilando un poco la historia y yéndonos a la historia de la balsa de la Medusa, hay una cierta conexión, porque uno de los supervivientes es Henri Samilly, que era el cirujano que iba en la fragata de la Medusa. Y sabemos que Jericó se entrevista con Savigny y que habla con él. Probablemente
Esto lo hace previamente a pintarlo, porque él hace un estudio cuasi científico para pintar la fragata, o sea, perdón, la balsa de la Medusa, ¿no? Es decir, él la construye en su estudio, se entrevista con los supervivientes, visita las morgues y los psiquiátricos para ver las caras de la locura, la carne en descomposición, se documenta muchísimo y probablemente la conexión con las monomanías es pues que Savigny probablemente le presentara a los alienistas de la época y de ahí surgiera la idea. Pero esto son elucubraciones. O sea, no sabemos por qué le da por pintar 5 o 10 monomanías. Bueno, entonces tú te preguntas si hay otras 5, ¿dónde están? ¿Y qué tienen? Claro, porque un misterio así, el misterio es, oye, cuadros que tenemos que se han perdido porque sabemos cómo eran. Pero aquí el misterio era también el contenido de los cuadros. ¿Y qué hace Javi Burgos? Bueno, pues lo primero, hago una cosa que no hacen los historiadores de arte. Yo creo que ahí está el quid de la cuestión, que es irme a las fuentes de los alienistas franceses, de los científicos, y leer todo lo que escribieron. Es decir, quien encargó las monomanías era el doctor Georget, pues él tiene un tratado muy largo, de 100 y pico, 200 páginas, en las que explica todas las teorías de la época. Pero es que su maestro, que es Esquirol, tiene otro, y el maestro de Esquirol tiene otro, que es Pinel. Y ahí hay información valiosísima que te permite, por lo menos, saber lo que estás buscando. Eso no te garantiza que las encuentres. Luego hay que hacer una labor cuasi detectivesca para encontrar las pistas. Pero ahí había mucha información que yo creo que los historiadores del arte no habían mirado. Y con esa información, ¿qué decides hacer? Ya, yo no sé si sigue siendo un científico, un aficionado a la pintura, como lo soy yo, que soy un diletante total, o un detective. No lo sé, no lo sé. La verdad es que esta es una historia que ya digo que me parece preciosa. Hay que pensar que hace 200 años se pinta esta serie. De hecho, se cumple ahora. Probablemente se estaban pintando ahora, en el invierno del 22 al 23, 1822 a 1823. No sé si sabemos, no sé si sería diciembre, enero, febrero, no lo sé, pero en invierno de todas formas. En invierno en este hemisferio, claro. Y además, el momento en que se pintan hay un cambio conceptual de cómo se trata a los enfermos mentales, que precisamente empieza Pinel, el maestro de Esquirol y a su vez el maestro de Georget. Empiezan a tratar bien a los pacientes, a tratarlos como si fueran seres humanos. Es lo que se llama el tratamiento moral. Hasta ese momento son gente poseída, endemoniada, a la que se le maltrata, se le pega, se le insulta, se le ata, se le hace de todo, ¿no? Y se le encierra como en cárceles. Y este grupo de alienistas parisinos deciden empezar a tratarlos como si fueran personas y a buscar el origen de la enfermedad y a pensar que estaba en los órganos la enfermedad y principalmente en el cerebro. Y eso cambia radicalmente la historia de la psiquiatría moderna. Y entonces, ¿cómo llegas a la primera monomanía? Tenemos 5 y de pronto, ¿cómo llegamos a la sexta? Pues empiezo a buscar por todos los sitios, de todo. Empiezo a leer primero, como decía, los tratados de los psiquiatras de la época, luego tesis doctorales, artículos científicos y artísticos sobre las monomanías, leo pues, testamentos, cartas antiguas, visito virtualmente exposiciones, leo catálogos, hago prácticamente de todo sin mucha esperanza, te tengo que decir, porque era como buscar un agujero en pajar y ni siquiera sabíamos si existían. Y en esa búsqueda, que muchas de las pistas pues, se fueron a la basura, como no puede ser de otra forma, descubro una exposición que se había hecho en Rávena, en el Museo de Arte de Rávena, en 2013, que se llamaba Artistas tras la locura y la normalidad. Y me pongo a estudiar todo lo que hay sobre esta exposición y veo un vídeo que es uno de los vídeos promocionales. Y ahí me llama la atención un frame que paro en mi vídeo y veo dos cuadros. Uno yo sabía cuál era, y era un cuadro que pintó Géricault precisamente de Esquirol. Él no solamente pintó enfermos, sino que también pintó alienistas. Y ese cuadro yo lo conocía, y sabía cómo se titulaba, y sabía lo que medía. Y al lado de ese cuadro había un cuadro enigmático. Y ese cuadro enigmático
coincidía compositivamente y en colores con la serie. Pero es que los tamaños, haciendo una aproximación en mi ordenador, también coincidía. Con lo cual, desde ese momento empiezo a perseguir al comisario del Museo de Rávena para que me dé información. Tiempo después me confirma que es de Jericó, me confirma el tamaño que coincidía con la serie, me manda una foto que yo veo que tiene que ser, y además ese cuadro se ha expuesto en Rávena y con el título El hombre melancólico. Y la melancolía está perfectamente descrita en el texto de Georgette, que es quien lo encarga. Y además está descrita como una de las monomanías, la monomanía de la tristeza. El hombre melancólico es una de las monomanías con tristeza, mientras que las otras eran monomanías con agitación. ¿Es este que estamos viendo? No, este es el segundo que encuentro. Este es la monomanía de la borrachera. Pero es Vale, el primero. El primero es el hombre melancólico este. este. Y además a mí me llama la atención varias cosas. Primero, los colores del ropaje que lleva, ¿no? Que coinciden, pues por ejemplo, con el bonete que lleva el comandante militar, los colores. También la misma paleta de colores se utiliza la Ujú. balsa rusa. Pero es que además parece que lleva una casulla religiosa. Y Sí. si, y si te fijas, parece que se adivina la tonsura en su cabeza. Ajá. Y la religión es una de las razones para tener una monomonía melancólica, según Georgette. O sea que todo coincidía. Y entonces este hombre era El hombre melancólico. el hombre melancólico. Y yo, Mauricio, en un atrevimiento, pido al comisario que me ponga en contacto con la familia que tiene este cuadro. Y en principio me dice que eso es imposible porque pues es anónimo y yo, bueno, pues yo le escribo diciéndole que por Claro. favor, que yo no tengo ningún interés artístico, sino un interés científico, en que me encantaría verla y que no quiero nada más que verla. Y me responden invitándome a Italia a visitar la colección. Wow, maravilloso. Y yo viajo a un sitio de Italia, claro, a ciegas, sin saber si me van a recibir o no me van a recibir, si esto es verdad o es un engaño, no lo sé. Ujú. Ya tengo una familia maravillosa con la que paso un día, con la que estoy hablando, viendo toda su colección, que no solamente tiene el hombre melancólico, sino que tiene unas obras de arte fabulosas, y paso un día entero charlando sobre Jericó, sobre la serie, bueno, y es ese acto de generosidad de un propietario de un cuadro que Claro. aparece un español despistado y, y que le invita a verla, pues es uno de los grandes regalos de mi vida. Claro. Y sí, yo no sé cómo se me pasó, bueno, porque en aquel entonces no me perseguía Jericho, pero se me pasa esto, que sale además, los medios de comunicación prestan atención, un neurocientífico español descubre una obra perdida durante casi, ¿qué? 2 siglos. 2 siglos. Pero yo no me entero. Pero luego aparece perdón, la otra. Esta, que además a mí me parece una belleza de cuadro por todo concepto interesante, emotivo, podría decir cariñoso con el sujeto incluso. Sí, sí. Una de las cosas que hace Jericó también aplica, si te fijas, ese tratamiento humano al paciente. ¿eh? No los pinta como locos. Tardieu, que pinta antes los alienados creo que es de Pinel, quiero recordar, Tardieu los pinta como locos, los pinta con camisas de fuerzas de blanco, Sí. fondos que se nota que son psiquiátricos. Y Jericó no. Jericó tiene un tratamiento moral también del paciente. Los pinta como se pintaban los retratos honoríficos de la época. Ujú. Importante. Pero estos son todo personas anónimas. Y es una historia diferente. A mí esto también es otro de los regalos, ¿no? Esto me contacta un galerista francés de Versalles, aquí poco misterio, y me dice, creo que tengo una monomanía. Y yo le digo, ¿puedo ir a verla? Y yo en ese momento no la había visto. Y me dice que sí, viajo a Versalles, que es donde estaba esta monomanía, y bueno, y la vemos, la discutimos, hablamos del hombre melancólico, pero yo estoy
convencido de que es una monomanía, pero es que en un momento dado me dice el galerista, mírala por detrás. Y por detrás hay una etiqueta que pone que es un alienado, ¿vale? Que es de Jericó y que es de la serie Perdida de Maresal, que es de los 10 cuadros, se dividieron en 2 paquetes, uno Ajá. permanecido y el otro se perdió. Y aquí tiene una etiqueta detrás que pone que es de la serie Perdida. Pero es que además esa etiqueta ha sido datada y data de la segunda mitad del siglo XIX, que es cuando esta serie se dividió. ¿Vale? Pues es aquí cuando yo leo un tuit de Javi Burgos. Pasó esto y el mundo del arte y de la ciencia, y es cuando se juntan y se hacen amiguitos, cuando yo soy el tío más feliz del mundo. Perdón, antes todo soy escritor y fotógrafo y músico. El mundo del arte y el mundo de la ciencia dicen, esto es maravilloso, ya solo quedan 3, y supongo que hay gente que está esperando que Javi Burgos encuentre las otras 3, y es cuando le digo, oye, felicidades, me parece un trabajo extraordinario, y como en los últimos meses me ha perseguido Jericho, por esto lo invitaba. ¿Qué es lo que pasa? Estas al dividirse fueron vendidas a distintos compradores sin más. A la muerte se pintan en el 22, las queda Georgette, que es quien las encarga Jericó, y a su muerte se reparten entre 2 discípulos suyos, dos alienistas también, y cada uno se lleva 5. Y nadie conoce esa serie hasta 1863. Y en 1863 un marchante francés lo llama uno de ellos, el doctor Lachaise, que no sabemos ni siquiera cuál es su nombre. Y le dice, tengo aquí, él vivía en un ático en Baden-Baden, tengo aquí 5 retratos de Jericó. Y además cuenta la carta que los tenía enrollados, que no tenía ni marcos, en un baúl apolillado, en un ático pues lleno de polvo, y los tenía allí. Y lo ve el marchante de arte, que se llama Louis Viardot, y queda absolutamente prendado. Tal es así que lo publica en la Gaceta de las Bellas Artes de París. Y ahí el otro le cuenta que quedaban otras 5 monomanías que se las llevó un enigmático doctor Maréchal. Y no sabemos qué ha pasado con ellas. Entonces sabemos de esas 5 quién tiene 2, pero no cómo se han movido en el mundo. Alguien en algún lugar del mundo tiene las otras 3 monomanías de Jericho. Y cuidado, porque Javi Burgos va con ustedes. Algún día hablaremos, porque además yo hice hace poco un artículo sobre el tratamiento a las personas con problemas mentales y cómo cambia esto precisamente al paso de los años. Se pensaba que a palos se curaba a los locos, ¿no? Y lo publiqué en el correo. Entonces, algún día hablamos de neurociencias y de Alzheimer y de la neurodegeneración, que cuando nos volvemos viejos nos empieza a importar. Pero de momento quería yo hablar de esto contigo. Muchas felicidades por el trabajo detectivesco, por el trabajo apasionado. El arte como espectador o como creador solo se hace con pasión, y has tenido una pasión enorme por esta serie. Javi, muchísimas gracias por Nada, acompañarnos, por contar la historia. Estás haciendo un libro sobre esto, quiero suponer. todavía no tengo tiempo, tengo mucho trabajo de ciencia, que también es una actividad pasional. La ciencia y Claro, el arte ahí se tocan de la mano, no se puede hacer esto sin pasión, pero quién sabe, algún día tal vez sí que escribiré un libro. Ojalá. se va a llamar El Detective de Jericho. Muchísimas gracias, Javi. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Y un saludo a toda la gente que nos ha visto, muchas gracias por estar al otro lado. Chao. Hasta luego. Esa es la sorpresa que les tenía. Javi es un personaje extraordinario, como lo pueden ver ustedes sin más. Es amigo, es divulgador, es gente.